El 15 de marzo de 1634, en la ciudad de Sevilla, los gritos más desesperantes que jamás se habían escuchado en el barrio aristocrático de Santa Cruz atravesaron la madrugada andaluza. 6 cuerpos se retorcían en agonía mientras el veneno derretía sus entrañas, aplicado por las manos de una mujer que había perdido todo lo que amaba. Rosa de Sevilla, esclava mulata de 24 años. Había ejecutado la venganza más calculada y letal jamás documentada en la España del siglo XVII. En una sola noche convirtió a toda la familia Mendoza en víctimas de su propia crueldad. Esta es la historia de cómo el amor maternal se transformó en furia asesina, y cómo una esclava demostró que la justicia a veces debe tomarse con las propias manos. Suscríbete ahora para descubrir cómo una madre desesperada ejecutó la venganza más sangrienta de la Sevilla colonial, y por qué sus acciones cambiaron para siempre las leyes sobre esclavitud en España. La Sevilla de 1634 era el corazón dorado del Imperio español. Sus calles empedradas brillaban con el oro de América. Sus palacios albergaban las fortunas más grandes de Europa, y sus iglesias resonaban con las oraciones de agradecimiento por las riquezas que llegaban cada mes desde el Nuevo Mundo. En el exclusivo barrio de Santa Cruz, donde las mansiones de mármol se alzaban como monumentos al poder colonial, vivía la familia más rica y respetada de toda Andalucía. Don Alfonso de Mendoza y Villarroel era más que un simple aristócrata. A los 52 años, había construido un imperio comercial que se extendía desde Sevilla hasta las minas de plata de Potosí. Sus barcos surcaban el Atlántico cargados de oro, plata, especias y esclavos. Su palacio, una joya arquitectónica de 3 plantas con patios de azulejos y jardines que rivalizaban con los del propio rey, albergaba no solo a su familia, sino también a más de 30 esclavos africanos que trabajaban en condiciones de brutalidad extrema. Doña Esperanza de Mendoza, su esposa, era una mujer de 38 años cuya belleza había sido legendaria en su juventud, pero que había sido corrompida por años de maltrato hacia sus sirvientes. Sus 3 hijos, Alfonso Jr. de 16 años, Diego de 14 y la pequeña Isabel de solo 8 años, habían heredado no solo la riqueza familiar, sino también el desprecio absoluto hacia cualquier persona de piel oscura. Entre todos los esclavos del Palacio Mendoza, Rosa ocupaba una posición única y peligrosa. Había llegado a Sevilla en 1628 a bordo del navío negrero Santa María, con apenas 18 años, después de haber sido capturada en las costas de Angola durante una razzia portuguesa. Su nombre original era Nsinga Rosa, y había sido princesa menor de un reino bantú antes de que las cadenas de la esclavitud la arrancaran de su tierra natal. Rosa poseía una inteligencia excepcional que había llamado la atención de don Alfonso desde el primer día. Aprendió español con una rapidez asombrosa, demostró habilidades culinarias extraordinarias y desarrolló una capacidad natural para el cuidado de los niños que la convirtió en indispensable para la familia. Pero estas mismas cualidades que la hacían valiosa también la ponían en mayor peligro. Durante 6 años, Rosa había sido la niñera principal de los 3 hijos Mendoza. Los había cuidado durante sus enfermedades, había consolado sus pesadillas, había preparado sus comidas favoritas y había sido más madre para ellos que la propia doña Esperanza, quien consideraba que criar niños era trabajo de esclavos. Esta cercanía con los niños había despertado en Rosa un amor maternal genuino que se había convertido tanto en su mayor tesoro como en la fuente de su futura tragedia. La vida en el Palacio Mendoza funcionaba como una máquina de crueldad perfectamente organizada. En el primer piso se encontraban las habitaciones familiares, decoradas con tapices flamencos, muebles de caoba y obras de arte saqueadas de los templos americanos. El segundo piso albergaba las habitaciones de huéspedes y los despachos donde don Alfonso dirigía su imperio comercial. El tercer piso y los sótanos eran los dominios del horror, donde los esclavos eran almacenados como mercancía humana. Los esclavos dormían hacinados en habitaciones sin ventanas,
encadenados durante la noche para evitar fugas. Su alimentación consistía en sobras de la mesa familiar mezcladas con pan duro y agua sucia. Las enfermedades se propagaban rápidamente. Tuberculosis, disentería, infecciones que don Alfonso consideraba pérdidas naturales del negocio. Los castigos por la menor desobediencia eran brutales. Latigazos, marcas con hierro candente y, para los casos más graves, mutilaciones que servían de ejemplo al resto. Rosa había desarrollado un sistema de supervivencia basado en la observación meticulosa y la adaptación inteligente. Durante 6 años había memorizado cada rutina familiar, cada debilidad, cada secreto de la casa Mendoza. Esta información se convertiría en el fundamento de la venganza más elaborada jamás ejecutada por una esclava en territorio español. Las noches eran el único momento de relativa privacidad para Rosa. En la pequeña habitación que compartía con otras 5 esclavas, ella mantenía un diario secreto escrito en una mezcla de español y su lengua nativa. En esas páginas registraba cada maltrato, cada humillación, cada momento de crueldad que había presenciado. Sin saberlo, estaba documentando las pruebas que justificarían sus acciones futuras. Rosa había aprendido también los secretos más oscuros de la familia Mendoza. Sabía que don Alfonso había asesinado personalmente a decenas de esclavos rebeldes en sus propiedades americanas. Conocía que doña Esperanza vendía esclavas jóvenes a burdeles de Cádiz por dinero extra para sus caprichos. Había presenciado cómo Alfonso Jr. violaba regularmente a las esclavas menores de edad, considerándolo un derecho natural de su posición. Pero fue en el invierno de 1633 cuando Rosa experimentó la transformación que la convertiría en la vengadora más temida de la España colonial. Durante esos meses fríos había dado a luz a una hija, fruto de una violación de Alfonso Jr. A pesar del horror de su concepción, Rosa amó a esa niña con una intensidad que trascendía todo el sufrimiento previo. La pequeña se convirtió en la única luz en el infierno del Palacio Mendoza. Rosa llamó a su hija Esperanza, no por la señora de la casa, sino por la esperanza de libertad que representaba. Durante 8 meses logró mantener a la niña relativamente protegida, trabajando jornadas dobles para que no fuera asignada a labores peligrosas. Le cantaba nanas en su lengua nativa, le contaba historias de su reino en África y soñaba con el día en que ambas podrían ser libres. La pesadilla comenzó el 3 de noviembre de 1633, cuando Alfonso Jr., ahora de 15 años, decidió que quería jugar con la hija de Rosa. La niña, de apenas 8 meses, se había convertido en objeto de diversión para el joven sádico, quien había comenzado a maltratarla sistemáticamente como forma de torturar psicológicamente a Rosa. Los pequeños negros deben aprender desde temprano cuál es su lugar, solía decir Alfonso Jr. mientras pellizcaba brutalmente a la bebé hasta hacerla llorar. Rosa tenía que presenciar estos abusos sin poder defender a su hija, sabiendo que cualquier protesta resultaría en castigos aún peores para ambas. La situación escaló dramáticamente el 15 de diciembre de 1633, durante la celebración navideña de la familia. Alfonso Jr., ebrio por el vino que había consumido durante la cena, decidió que la pequeña Esperanza sería su regalo de Navidad personal. Lo que siguió fue una sesión de torturas que duró hasta el amanecer. Rosa encontró a su hija agonizando en el patio trasero, con heridas que ningún bebé podría sobrevivir. La pequeña Esperanza murió en los brazos de su madre al amanecer del 16 de diciembre, sin haber cumplido 1 año de vida. Sus últimos momentos fueron de dolor insoportable, mientras Rosa le susurraba palabras de amor en su lengua nativa. En ese momento, algo se quebró irremediablemente en el alma de Rosa. El dolor maternal se transformó en una furia que trascendía lo humano. Las lágrimas se secaron en sus ojos y fueron reemplazadas por una frialdad que helaba la sangre. La mujer que había sido Nzinga Rosa, princesa de Angola, había despertado con sed de venganza. Esa noche,
Rosa cavó la tumba de su hija con sus propias manos en el jardín trasero del palacio. Mientras enterraba el pequeño cuerpo, hizo un juramento en su lengua ancestral que resonaría en su alma para siempre. Por la sangre de mi hija, por el dolor de mi vientre, juro que cada gota de sangre de mi bebé será pagada con ríos de sangre de sus asesinos. Durante los siguientes 3 meses, Rosa continuó trabajando en la casa como si nada hubiera pasado. Pero los otros esclavos notaron el cambio. Sus ojos se habían vuelto de hielo, sus movimientos calculados, su silencio absoluto. Había comenzado a observar a la familia Mendoza con la precisión de un depredador estudiando a su presa. La transformación era completa. La madre amorosa había muerto junto con su hija. Lo que quedaba era una vengadora que conocía cada secreto, cada rutina, cada debilidad de aquellos que le habían arrebatado todo lo que amaba en el mundo. Rosa había comenzado a planear una venganza que sería recordada durante siglos. El dolor se había convertido en arma mortal, y ella estaba lista para ejecutar la justicia más brutal jamás documentada en la España colonial. ¿Estás preparado para conocer cómo una madre destrozada se convirtió en la estratega más peligrosa de la Sevilla del siglo XVII? Durante las semanas que siguieron a la muerte de su hija, Rosa se transformó en una sombra silenciosa que observaba, memorizaba y planificaba con la precisión de una estratega militar. Su dolor se había cristalizado en una frialdad calculadora que la convertía en el peligro más letal que jamás había caminado por los pasillos de mármol del Palacio Mendoza. Los otros esclavos de la casa notaron inmediatamente el cambio radical en Rosa. Catalina, una mujer congoleña de 40 años que había sido su confidente durante años, intentó acercarse para consolarla durante una de las noches de enero. «Hermana», le susurró mientras trabajaban en la cocina, «sé que el dolor te está matando por dentro, pero debes seguir viviendo. Tu hija no habría querido verte así». Rosa la miró con ojos que ya no reflejaban vida humana. Cuando habló, su voz tenía una frialdad que helaba el alma. «Catalina», le respondió con una calma que daba más miedo que cualquier grito, «yo ya morí hace 2 meses. Lo que ves aquí es solo el instrumento de la justicia que mi hija merece. No trates de detenerme porque ya no hay vuelta atrás». Desde ese momento, Rosa comenzó a desarrollar el plan de venganza más elaborado jamás concebido por una esclava en territorio español. No sería una explosión de ira descontrolada, sino una ejecución perfecta que garantizaría que cada miembro de la familia Mendoza experimentara exactamente el mismo sufrimiento que habían infligido durante años. Su primera ventaja era el conocimiento íntimo que tenía de la casa y las rutinas familiares. Durante 6 años había observado cada movimiento, cada hábito, cada momento de vulnerabilidad. Sabía que don Alfonso revisaba sus libros de comercio cada domingo por la noche en su despacho privado. Conocía que doña Esperanza tomaba una infusión de hierbas para dormir cada noche a las 10 en punto. Había memorizado que los 3 hijos cenaban siempre juntos los jueves en el comedor pequeño. Su segunda ventaja era la confianza ciega que la familia había depositado en ella durante años. Como niñera principal y encargada de la cocina, tenía acceso libre a todas las habitaciones. Conocía la ubicación de las llaves y, lo más importante, controlaba completamente la preparación de todos los alimentos y bebidas de la casa. Rosa comenzó a adquirir discretamente los elementos necesarios para su venganza. Durante sus visitas al mercado de Triana para comprar provisiones, estableció contactos con vendedores de hierbas medicinales que no hacían preguntas sobre el uso de sus productos. También comenzó a estudiar los textos de medicina que don Alfonso guardaba en su biblioteca, aprendiendo sobre venenos, antídotos y los efectos de diferentes sustancias en el cuerpo humano. Pero lo más ingenioso de su plan era el componente psicológico. Rosa había decidido que los Mendoza no morirían rápidamente como su hija. Experimentarían terror, dolor prolongado y la desesperación de saber que su muerte era inevitable pero lenta.
Cada uno moriría de una forma que reflejara exactamente la crueldad que había mostrado hacia los esclavos. Para don Alfonso, quien había reducido vidas humanas a números en libros contables, Rosa planeaba un envenenamiento gradual que lo haría sufrir durante días antes de la muerte. Para doña Esperanza, que había vendido esclavas a burdeles, reservaba una agonía que le daría tiempo de reflexionar sobre cada vida que había destruido. Para Alfonso Jr., que había asesinado a su hija, tenía preparada la muerte más lenta y dolorosa de todas. Durante febrero de 1634, Rosa perfeccionó su conocimiento sobre venenos naturales. Había identificado una combinación de plantas que, mezcladas en proporciones específicas, causarían una muerte lenta pero inevitable. La belladona para crear alucinaciones y confusión, el acónito para atacar el sistema cardiovascular y extractos de setas venenosas para causar dolor abdominal extremo. Lo más impresionante era que Rosa había calculado las dosis exactas necesarias para cada miembro de la familia según su peso corporal, edad y resistencia física. Un conocimiento que había adquirido observando cómo diferentes cantidades de medicinas afectaban a los miembros de la familia durante enfermedades previas. Rosa también había identificado el momento perfecto para ejecutar su plan. El 15 de marzo de 1634, día de San Cayetano, cuando la familia celebraría el cumpleaños de don Alfonso con una cena especial en el comedor principal. Ese día todos estarían reunidos, relajados por la celebración y con las defensas bajas por el vino que consumirían durante la festividad. Durante las 2 primeras semanas de marzo, Rosa hizo los preparativos finales. Preparó cuidadosamente las mezclas venenosas en pequeños frascos de vidrio que escondió en diversos lugares de la cocina. Verificó múltiples veces las dosis que administraría a cada persona y repasó mentalmente cada paso de su plan hasta que pudo ejecutarlo con los ojos cerrados. Los otros esclavos más observadores comenzaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de Rosa. Trabajaba con una eficiencia mecánica, pero sus ojos constantemente calculaban distancias, tiempos y oportunidades. Algunos sospechaban que estaba planeando una fuga. Otros temían que hubiera enloquecido de dolor. Ninguno imaginaba la verdadera magnitud de lo que se gestaba en su mente. La ironía era perfecta. Los mismos Mendoza, que habían destruido su capacidad de amar, inadvertidamente habían despertado una inteligencia estratégica que ahora se volvía contra ellos con una precisión letal. La esclava en quien confiaban para su alimentación, su seguridad y su bienestar diario se había convertido en el peligro más grande que jamás había pisado su casa. El viernes 14 de marzo, Rosa hizo los preparativos finales. Organizó todos los ingredientes venenosos en el orden exacto que los utilizaría. Verificó que las dosis estuvieran correctamente calculadas y repasó mentalmente su plan una vez más. No habría lugar para errores ni para la clemencia. Esa noche, por primera vez en meses, Rosa visitó la tumba de su hija en el jardín trasero. Se arrodilló ante el pequeño montículo de tierra y susurró en su lengua nativa: «Mañana, hija mía amada, comenzará a pagarse la deuda de sangre. Tus asesinos conocerán el mismo dolor que tú sentiste, pero multiplicado 1000 veces». El plan perfecto estaba listo. Rosa había preparado la venganza más elaborada jamás documentada en España. ¿Estás preparado para conocer cómo una madre convertida en vengadora ejecutó la justicia más brutal de la época colonial española? Sábado 15 de marzo de 1634. El día había llegado. El palacio de los Mendoza se preparaba para celebrar el cumpleaños número 53 de don Alfonso con una fiesta que reuniría a toda la familia en el comedor principal. Rosa se levantó antes del amanecer, como había hecho durante 6 años, pero esta vez sabía que sería la última vez que despertaría como esclava. La preparación del banquete de cumpleaños le proporcionó la cobertura perfecta para los preparativos finales de su venganza. Mientras cocinaba los platos favoritos de la familia, Rosa incorporó discretamente los venenos que había preparado durante semanas. No las suficientes cantidades para matar inmediatamente.
sino las precisas para causar una agonía prolongada que duraría horas. Don Alfonso se despertó de excelente humor, completamente ajeno al hecho de que estaba viviendo sus últimas horas. Durante el desayuno, Rosa lo observó masticar lentamente el pan untado con mermelada que contenía la primera dosis de su mezcla venenosa. Rosa comentó, sin sospechar que cada bocado lo acercaba más a su destino: «Este pan está delicioso. Prepara más para la cena de esta noche. Quiero que mis invitados prueben tu excelente cocina». «Por supuesto, amo», respondió Rosa con una reverencia perfecta, mientras calculaba mentalmente que el veneno haría efecto en aproximadamente 6 horas, justo cuando comenzara la celebración nocturna. Durante el día llegaron los invitados: 3 comerciantes socios de don Alfonso, el párroco de la iglesia local y algunos funcionarios coloniales menores. Rosa sirvió aperitivos que también contenían dosis cuidadosamente calculadas de sus mezclas letales. Cada persona recibiría exactamente la cantidad necesaria según su peso corporal, un cálculo que había perfeccionado durante meses observando cómo diferentes cantidades de vino afectaban a cada invitado en celebraciones anteriores. Los hijos de don Alfonso llegaron al atardecer, exhibiendo la arrogancia que Rosa había aprendido a odiar con cada fibra de su ser. Alfonso Jr. venía directamente de abusar de una esclava recién comprada en los mercados de Cádiz. Diego traía consigo documentos de venta que separaban a 2 familias de esclavos, riéndose de las lágrimas de las madres que perdían a sus hijos. La pequeña Isabel había pasado la tarde torturando a un gatito que había encontrado en el jardín. «Rosa», ordenó don Alfonso cuando todos los invitados estuvieron sentados alrededor de la gran mesa del comedor principal, «sirve el vino. Hoy celebramos 53 años de éxito en el negocio más próspero de España». Rosa sirvió personalmente cada copa de vino, asegurándose de que los miembros de la familia Mendoza recibieran las porciones más generosas del brebaje adulterado. Mientras llenaba la copa de Alfonso Jr., sus ojos se encontraron por un instante. Él, completamente borracho, ya por el alcohol previo, le guiñó el ojo de manera lasciva. «Después de la fiesta negra», le susurró mientras ella servía, «ven a mi habitación. Hoy celebramos todo tipo de placeres». «Será un honor, señorito», respondió Rosa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Interiormente saboreaba la ironía. Sería ella quien visitaría su habitación esa noche, pero no para lo que él imaginaba. La cena transcurrió entre risas, brindis y conversaciones sobre los precios de los esclavos en los mercados caribeños. Los invitados elogiaron los platos preparados por Rosa, sin sospechar que cada bocado sellaba su destino. Don Alfonso propuso un brindis por 53 años más de prosperidad construida sobre el trabajo de estos animales africanos. A las 10 de la noche, los efectos del veneno comenzaron a manifestarse sutilmente. Los invitados se sintieron ligeramente mareados, atribuyendo la sensación al excelente vino. Sus movimientos se volvieron más lentos, su habla ligeramente pastosa, pero su conciencia permanecía completamente intacta. Era exactamente lo que Rosa había planificado. Cuando los invitados externos se retiraron a sus habitaciones de huéspedes alrededor de las 11, Rosa sabía que había llegado su momento. La familia Mendoza permanecía en el comedor, bebiendo y riendo, completamente vulnerables, y sin sospechar que su esclava doméstica se había convertido en su verdugo. Rosa se excusó para limpiar la cocina, pero en realidad se dirigió a sus habitaciones para preparar los elementos finales de su venganza. Había guardado cuchillos afilados, cuerdas fuertes y los frascos con las dosis finales de veneno que administraría personalmente a cada miembro de la familia. Desde la cocina podía escuchar las voces cada vez más pastosas de los Mendoza. El veneno estaba haciendo efecto perfecto. Sus víctimas permanecían conscientes para experimentar completamente su sufrimiento, pero físicamente incapaces de resistirse efectivamente. A las 11:30 de la noche, Rosa regresó al comedor cargando una bandeja con lo que parecían ser digestivos post-cena. En realidad, cada copa contenía la dosis final de veneno que garantizaría una muerte lenta pero inevitable.
«Don Alfonso», anunció Rosa con voz serena, «he preparado una bebida especial para terminar esta celebración memorable». «Excelente, Rosa», respondió don Alfonso con voz ya afectada por la primera dosis. «Siempre sabes cómo cuidar a la familia». Rosa distribuyó las copas una por una, asegurándose de que cada miembro de la familia recibiera exactamente la mezcla que había preparado específicamente para ellos. Cuando todos levantaron sus copas para el último brindis de la noche, Rosa habló con una voz que había perdido toda pretensión de sumisión. «Un brindis», dijo Rosa, mirando directamente a los ojos de cada uno de sus verdugos, «por la justicia que finalmente ha llegado a esta casa». La familia Mendoza bebió sus copas completamente, sin sospechar que acababan de consumir su propia sentencia de muerte. Rosa permaneció de pie observando, saboreando el momento que había planeado durante meses. 20 minutos después, comenzaron los primeros síntomas reales. Don Alfonso fue el primero en sentir náuseas severas, seguido rápidamente por calambres abdominales que lo hicieron doblarse de dolor. «Rosa», murmuró con voz débil, «creo que algo en la comida me ha sentado mal. Trae al médico inmediatamente». Rosa se acercó lentamente a la mesa y por primera vez en 6 años miró a don Alfonso sin bajar la cabeza en sumisión. Cuando habló, su voz tenía una frialdad que helaba la sangre. «No habrá médico, don Alfonso. Lo que está sintiendo es justicia. La misma justicia que usted le negó a mi hija cuando permitió que su bestia de hijo la torturara hasta la muerte». El silencio que siguió fue absoluto. Los 6 miembros de la familia comprendieron instantáneamente que su mundo había cambiado para siempre. La esclava sumisa había desaparecido, reemplazada por algo que trascendía sus peores pesadillas. «¿Te has vuelto loca, negra maldita?», rugió Alfonso Jr., tratando de ponerse en pie, pero descubriendo que sus piernas no le obedecían completamente. «Te voy a matar por tu insolencia». «No, Alfonso», respondió Rosa, con una sonrisa que no contenía ni rastro de humanidad. «El que va a morir eres tú, pero no rápido como murió mi bebé. Vas a sufrir cada segundo, como ella sufrió en tus manos». Rosa había planeado comenzar con Alfonso Jr., el asesino directo de su hija, para que los otros pudieran experimentar el terror de ver lo que les esperaba. Se acercó al joven de 16 años, quien intentaba desesperadamente levantarse de su silla, pero descubrió que los músculos apenas le respondían. «Por favor, Rosa», suplicó Alfonso Jr. con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo no quería matar a tu hija. Fue un accidente. No merezco morir por eso». Rosa lo miró con desprecio absoluto. «¿Un accidente? Vi cómo reías mientras la torturaras. Vi cómo disfrutabas cada grito de dolor. Le dijiste que los negros debían aprender a sufrir desde pequeños». Rosa había traído cuerdas fuertes desde la cocina. Con movimientos deliberadamente lentos para maximizar el terror psicológico de los otros, ató las manos de Alfonso Jr. a la silla de roble tallado. «Ahora vas a aprender lo que se siente ser tratado como animal», le dijo mientras aseguraba las cuerdas. «Y lo mejor de todo es que tus padres van a ver cada segundo de tu agonía antes de que les llegue su turno». Rosa tomó uno de los cuchillos de cocina que había traído y comenzó a hacer cortes superficiales en los brazos de Alfonso Jr. No eran heridas mortales, sino cortes diseñados para causar dolor máximo sin acelerar la muerte que ya había iniciado el veneno. Los gritos que siguieron se escucharon por todo el barrio de Santa Cruz, despertando a vecinos que jamás olvidarían esa noche de horror. «¡Para, por favor!», gritaba Alfonso Jr. mientras la sangre goteaba lentamente de las heridas. «Perdóname, haré lo que quieras». «Mi hija también gritó», respondió Rosa sin mostrar emoción alguna, continuando con los cortes metódicos. «Pero tú no paraste. ¿Por qué habría de parar yo?». Don Alfonso y doña Esperanza observaban horrorizados, tratando inútilmente de moverse para ayudar a su hijo. El veneno los mantenía como espectadores forzados de una venganza que sabían era solo el comienzo. «Rosa, detente», rugió don Alfonso con la poca fuerza que le quedaba. «Te daré la libertad, te daré oro, todo lo que quieras». Rosa se volvió hacia él con ojos que ya no reflejaban humanidad alguna. «¿Libertad?»,
¿Oro? Mi hija está muerta, don Alfonso. No hay oro en el mundo que pueda devolverla, pero hay justicia, y esta noche será servida completamente. Alfonso Jr. perdió la conciencia después de 40 minutos de tortura metódica. Rosa verificó que siguiera respirando antes de dirigirse hacia Diego, el segundo hijo, quien temblaba incontrolablemente en su silla. «Tu hermano mayor tuvo una muerte relativamente rápida», le dijo mientras preparaba un nuevo set de instrumentos. «Pero tú, Diego, que te especializabas en separar familias de esclavos, vas a sufrir mucho más tiempo». La tortura de Diego duró 1 hora y 20 minutos. Rosa aplicaba dolor en pequeñas dosis, alternando con períodos de descanso para que la agonía se intensificara. Entre gritos de dolor, Diego suplicaba clemencia, prometía liberar a todos los esclavos, juraba cambiar su vida, pero Rosa permanecía impasible, recordando cada familia que él había destruido con sus ventas. Cada corte representa una lágrima de las madres a quienes separaste de sus hijos, le explicaba mientras trabajaba meticulosamente. Y como hay muchas lágrimas que cobrar, esto tomará tiempo. Don Alfonso, doña Esperanza e Isabel observaban petrificados como su hijo y hermano era lentamente ejecutado frente a sus ojos. La realidad de su situación era absolutamente clara. Estaban completamente indefensos ante una venganza que habían ganado con años de crueldad extrema. Cuando Diego finalmente perdió la conciencia, Rosa se dirigió hacia la pequeña Isabel. La niña de 8 años lloraba silenciosamente, comprendiendo que su destino sería el mismo que el de sus hermanos. «Isabel, mi pequeña demonio», le dijo Rosa con una ternura falsa que era más terrorífica que cualquier amenaza directa. «Tú eras la más creativa de todos torturando animales pequeños. Veamos qué tal se siente ser el animal pequeño». Rosa había reservado para Isabel una muerte que combinara elementos psicológicos y físicos. Durante las siguientes 2 horas, la niña experimentó cada tipo de dolor que había infligido a los animales indefensos que torturaba por diversión. Los gritos de Isabel resonaron por toda Sevilla durante horas, mezclándose con los lamentos de sus hermanos agonizantes y creando una sinfonía de horror que marcó para siempre la memoria colectiva del barrio de Santa Cruz. Cuando Isabel finalmente se sumió en la inconsciencia, Rosa se volvió hacia doña Esperanza. La señora de la casa había presenciado durante más de 4 horas la tortura sistemática de sus 3 hijos, y su mente había comenzado a fracturarse bajo el peso del terror. «Doña Esperanza», le dijo Rosa con una cortesía cruel que parodiaba años de servidumbre. «Usted que vendía esclavas jóvenes a burdeles por dinero para sus caprichos, ahora va a experimentar lo que esas niñas sufrían». Rosa había preparado para doña Esperanza una combinación de humillación y dolor físico que reflejara exactamente la degradación que había impuesto a docenas de mujeres jóvenes. Durante las siguientes 3 horas, la señora de la casa experimentó cada tipo de abuso que había vendido como mercancía. Los gritos de doña Esperanza se mezclaron con los gemidos agónicos de sus hijos moribundos, creando un coro de sufrimiento que parecía emanar del mismo infierno. Vecinos del barrio comenzaron a congregarse en la calle, pero ninguno se atrevía a intervenir en lo que claramente era un ajuste de cuentas sobrenatural. Cuando doña Esperanza finalmente perdió la conciencia, quedando solo como un gemido agonizante que se desvanecía en la madrugada sevillana, Rosa se volvió hacia don Alfonso de Mendoza y Villarroel. El patriarca de 53 años, quien durante décadas había construido su fortuna sobre el sufrimiento de miles de africanos, ahora enfrentaba el juicio final de sus crímenes. Don Alfonso había presenciado durante más de 7 horas la tortura sistemática de su esposa e hijos. El veneno le había impedido moverse, pero su mente permanecía completamente lúcida para experimentar cada segundo del horror. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras observaba a la mujer que había considerado una simple propiedad convertirse en la encarnación de la justicia divina. «Alfonso», susurró Rosa usando por primera vez su nombre sin el título de respeto. «Ya has visto tu legado.
Tus hijos están muertos o agonizando. Tu esposa ha pagado por sus crímenes. Ahora es tu turno». Rosa se acercó lentamente, cargando el cuchillo más afilado que había preparado especialmente para él. Sus movimientos eran calculados, ceremoniales, como si estuviera ejecutando un ritual sagrado que había esperado durante años. «¿Suficiente?», repitió Rosa con una sonrisa que helaba el alma. «Don Alfonso, usted ha comprado, vendido, torturado y asesinado a más de 1000 africanos durante su carrera. Ha separado familias, violado mujeres, marcado niños con hierro candente y convertido el sufrimiento humano en su negocio más próspero. ¿Realmente cree que la muerte de 4 personas puede pagar una deuda tan inmensa?». Se detuvo frente a él, sosteniendo el cuchillo a la altura de sus ojos. «Pero tiene razón en algo. Esto no es solo venganza personal por mi hija. Esto es justicia cósmica por cada alma africana que usted ha destruido durante 30 años de trata de esclavos». Rosa comenzó el interrogatorio más siniestro jamás documentado en los archivos de la Inquisición sevillana. Durante las siguientes 3 horas, obligó a don Alfonso a confesar públicamente cada uno de sus crímenes mientras aplicaba dolor físico gota a gota. «Confiese», le ordenó mientras hacía un corte superficial en su mano derecha. «¿Cuántas mujeres africanas violó usted personalmente antes de venderlas?». «No lo sé. Quizás 50, 60», gritó mientras su carne se abría. «Eran solo mercancía. No significaban nada. Cada una tenía nombre, familia, sueños», respondió Rosa haciendo otro corte. «Como yo, como mi hija que usted permitió matar». Continuó con la siguiente pregunta. «¿Cuántos niños separó de sus madres para venderlos individualmente?». «Cientos, miles. Era negocio», suplicó don Alfonso. «Los niños valían más por separado. Era lógica comercial». «Era crueldad sistematizada», corrigió Rosa, aplicando sal en las heridas abiertas. «Cada niño que usted vendió gritaba por su madre, como mi bebé gritó cuando su hijo la mató». El proceso continuó durante horas. Rosa extrajo confesiones detalladas sobre asesinatos de esclavos rebeldes, torturas públicas para dar ejemplo, y la red de corrupción que don Alfonso había construido con funcionarios coloniales para mantener su negocio funcionando sin supervisión legal. Pero la revelación más impactante llegó cuando Rosa preguntó sobre los libros contables que había visto durante años en el despacho. ¿Qué significan esas anotaciones sobre pérdidas por deterioro natural? Eran los que morían en los barcos, confesó don Alfonso entre gritos de agonía. Calculábamos un 30% de mortalidad durante la travesía. Los arrojábamos al mar como lastre inútil. ¿Cuántos?, insistió Rosa aplicando fuego a sus heridas. ¿Cuántos seres humanos arrojó al océano como basura? En 30 años, quizás 3.000, 4.000, rugió. Pero era normal. Todos los negreros lo hacían. Era parte del negocio. Rosa se detuvo por un momento, procesando la magnitud de la confesión. 4.000 personas muertas solo en los transportes, sin contar las víctimas de la esclavitud posterior. Su venganza personal se había convertido en algo mucho más grande. El juicio de todo un sistema de deshumanización. Don Alfonso, le dijo con voz que ahora contenía una solemnidad religiosa, usted no es solo un hombre cruel. Es la personificación del mal más puro que existe. Por eso su muerte no será solo castigo, sino exorcismo. Lo que siguió superó en horror todo lo anterior. Rosa había reservado para don Alfonso una combinación de torturas que incluían fuego, sal, ácidos naturales y los mismos hierros de marcar que él había usado durante décadas para identificar a sus esclavos. Pero ahora los símbolos que grabó en su carne no eran letras de propiedad, sino palabras en su lengua nativa que significaban asesino, ladrón de niños y demonio. La agonía de don Alfonso duró hasta el amanecer. Sus gritos despertaron a toda la vecindad, pero ningún vecino se atrevió a intervenir. Algunos pensaron que era una celebración que se había descontrolado. Otros sospecharon la verdad, pero prefirieron no involucrarse en asuntos de esclavos rebeldes. Cuando el sol comenzó a iluminar las calles de Sevilla, don Alfonso de Mendoza exhaló su último aliento.
Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban el terror absoluto de quien había visto el rostro real de la justicia divina. Rosa observó los 5 cuerpos durante varios minutos, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la paz. La deuda de sangre de su hija había sido pagada, pero más importante aún, había enviado un mensaje que resonaría por toda la España colonial. Los esclavos ya no eran víctimas pasivas, sino seres humanos capaces de cobrar justicia por sus propias manos. La venganza había sido completada, pero la historia de Rosa apenas comenzaba. ¿Cómo escaparía de Sevilla después de ejecutar la venganza más brutal de la época colonial española? Con las primeras luces del amanecer iluminando los 5 cuerpos en el comedor del Palacio Mendoza, Rosa sabía que tenía pocas horas antes de que las autoridades coloniales descubrieran la masacre y lanzaran una cacería humana sin precedentes en la historia de España. Pero Rosa no había planificado solo la venganza perfecta. También había diseñado la escapatoria más audaz jamás ejecutada por una esclava rebelde en territorio español. Durante los meses que había preparado la muerte de los Mendoza, simultáneamente había construido una red de apoyo que la llevaría desde las calles de Sevilla hasta la libertad absoluta en territorio donde la ley española no pudiera alcanzarla. Su primer movimiento fue despertar silenciosamente a los otros esclavos del palacio. Catalina, la mujer congoleña que había sido su confidente, fue la primera en ver la escena del comedor. Su reacción no fue de horror, sino de profunda satisfacción y respeto hacia Rosa. «Hermana», le susurró mientras observaba los cuerpos. «Has hecho lo que todos hemos soñado durante años, pero nunca tuvimos el valor de intentar. Ahora eres libre, pero también eres la mujer más buscada de España. ¿Cómo planeas escapar?» Rosa sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa que ya no contenía dolor, sino determinación pura. «Catalina, durante 6 años escuché todas las conversaciones de negocios de don Alfonso. Conozco las rutas de los barcos comerciales, los contactos en otros puertos y los funcionarios corruptos que facilitaban el tráfico. Esa información ahora es mi boleto a la libertad». Rosa había identificado 3 opciones de escape. La primera era marítima. Un barco comercial holandés comandado por el capitán Willem van der Berg, quien había hecho negocios ilegales con don Alfonso y conocía perfectamente la corrupción del puerto sevillano. La segunda era terrestre. Una red de conventos que ayudaba secretamente a esclavos fugitivos a través de Francia hacia los Países Bajos. La tercera, la más audaz, era infiltrarse en uno de los barcos negreros que regresaban a África, completando el círculo de su vida. Rosa eligió la primera opción. Durante sus años como esclava doméstica, había memorizado los códigos secretos que don Alfonso usaba para comunicarse con contrabandistas y comerciantes ilegales. Sabía exactamente cómo contactar al capitán Van der Berg y tenía información lo suficientemente valiosa para comprar su pasaje a la libertad. Antes de partir, Rosa liberó a todos los esclavos del Palacio Mendoza. Les entregó las llaves de los almacenes. Les mostró dónde don Alfonso guardaba el oro de emergencia y les proporcionó documentos que había falsificado durante semanas utilizando la caligrafía y sellos de la familia. «Hermanos», les dijo, «tienen 2 opciones. Huir ahora hacia los puertos del norte o quedarse y enfrentar la venganza de las autoridades. Yo recomiendo que corran». 28 esclavos eligieron la libertad inmediata. Solo 2 ancianos, que habían perdido la esperanza después de décadas de cautiverio, decidieron quedarse para enfrentar las consecuencias. «Hija», le dijo uno de ellos a Rosa, «ya no tenemos fuerzas para correr, pero hemos vivido lo suficiente para ver justicia verdadera. Moriremos en paz sabiendo que los demonios han sido castigados». A las 6 de la mañana, Rosa salió del Palacio Mendoza por última vez. Llevaba un vestido de señora que había tomado del armario de doña Esperanza, documentos falsos que la identificaban como Rosa de Angola, comerciante libre, y una bolsa con suficiente oro robado para financiar su nueva vida. Su primer destino fue el puerto de Sevilla.
donde sabía que el barco del capitán Van der Berg estaría atracado en el muelle número 7. El comerciante holandés era conocido por su pragmatismo. No le importaba si Rosa era esclava fugitiva o asesina múltiple, siempre que tuviera algo valioso que ofrecerle a cambio de transporte. La conversación con Van der Berg fue breve y directa. «Capitán», le dijo Rosa en el holandés básico que había aprendido escuchando las conversaciones comerciales. «Tengo información sobre las rutas de los galeones españoles, los horarios de las patrullas navales y los nombres de todos los funcionarios corruptos del puerto. A cambio necesito pasaje a Ámsterdam». Van der Berg, un hombre de 45 años, con cicatrices de batallas navales marcadas en su rostro curtido, evaluó a Rosa con ojos de estratega militar. «Mujer», le dijo después de un momento, «acabas de salir de una casa donde murieron 5 personas esta madrugada. Los soldados españoles ya están buscándote. ¿Por qué debería arriesgar mi barco por ti?» «Porque», respondió Rosa, con la frialdad que había desarrollado durante meses, «esa información que poseo vale más que todos los barcos que usted ha cargado en su carrera. Y porque soy la única persona viva que conoce todos los secretos del comercio de esclavos en este puerto». La negociación duró 30 minutos. Al final, Van der Berg aceptó el trato, impresionado no solo por la información que Rosa poseía, sino por la inteligencia estratégica que demostraba. «Señora», le dijo mientras ordenaba preparar el barco para partir inmediatamente, «usted no es una esclava común. Es una general de guerra que acaba de ganar su primera batalla». A las 9 de la mañana, cuando las autoridades coloniales finalmente descubrieron la masacre en el Palacio Mendoza, el barco de Van der Berg ya había zarpado hacia aguas internacionales, llevando a Rosa hacia su nueva vida como mujer libre. El último recuerdo que Rosa tuvo de Sevilla fueron las torres de la Giralda desapareciendo en el horizonte. No sintió nostalgia ni tristeza, solo la satisfacción profunda de haber cobrado la deuda de sangre más importante de su vida. En la cubierta del barco holandés, mientras el viento atlántico movía su cabello libre por primera vez en años, Rosa susurró una oración en su lengua nativa dirigida al alma de su hija. «Esperanza, mi niña amada, la venganza ha sido completada. Tu muerte ha sido pagada con sangre de demonios. Ahora Mama será libre para honrar tu memoria construyendo una nueva vida». Rosa había escapado de Sevilla, pero su historia estaba lejos de terminar. ¿Qué le esperaría en su nueva vida como mujer libre en los Países Bajos? El barco de Willem van der Berg llegó al puerto de Ámsterdam el 3 de abril de 1634, 12 días después de la masacre de Sevilla. Rosa descendió no como una esclava fugitiva, sino como una mujer libre con documentos perfectos, suficiente oro para comenzar una nueva vida, y una reputación que la precedía como la vengadora más temida del mundo colonial español. Los Países Bajos en 1634 eran un territorio único en Europa, una república donde la línea entre libertad y esclavitud era más difusa que en el resto del continente. Rosa llegó a una ciudad donde miles de africanos libertos habían construido comunidades prósperas y donde su historia de venganza sería recibida no con horror, sino con admiración. Durante sus primeros meses en Ámsterdam, Rosa se estableció como comerciante independiente utilizando el oro de los Mendoza y la información valiosa sobre rutas comerciales que había memorizado durante años. Pero más importante aún, comenzó a usar su experiencia para ayudar a otros esclavos fugitivos que llegaban constantemente desde las colonias españolas y portuguesas. La historia de la mujer que envenenó a los amos se extendió como fuego por toda Europa y las colonias americanas. En Cuba, México, Perú y las colonias menores, los esclavos susurraban el nombre de Rosa de Sevilla con reverencia casi religiosa. Su venganza había demostrado que los amos no eran invencibles, que la justicia podía ser ejecutada por manos africanas. Las autoridades españolas nunca cesaron de buscarla. Durante 10 años ofrecieron recompensas que llegaron hasta 5.000 ducados de oro por su captura, una suma equivalente al precio de 100 esclavos.
pero Rosa había desaparecido tan efectivamente como si la tierra se la hubiera tragado. En Ámsterdam, Rosa estableció lo que los historiadores llamarían la Red de la Vengadora, un sistema clandestino que ayudaba a esclavos fugitivos, proporcionaba información sobre tratantes crueles y ocasionalmente ejecutaba venganzas selectivas contra los comerciantes de esclavos más brutales. Su método se había convertido en inspiración para una generación completa de rebeldes. Rosa vivió 34 años más como mujer libre. Nunca se casó ni tuvo más hijos, considerando que su corazón maternal había muerto con esperanza. En cambio, adoptó informalmente a decenas de niños esclavos huérfanos, convirtiéndose en la madre de una comunidad entera de africanos libres. En 1668, a los 58 años, Rosa murió pacíficamente en su casa de Ámsterdam, rodeada por los cientos de personas cuyas vidas había salvado durante sus años de libertad. Sus últimas palabras, según testigos presentes, fueron: «Esperanza, hija mía, mamá llega. La deuda está saldada». La historia de Rosa de Sevilla trascendió su época y se convirtió en leyenda fundacional de la resistencia esclava en todo el mundo colonial. Su venganza inspiró directamente los grandes levantamientos que siguieron: la Revolución Haitiana de 1791, las rebeliones de Nat Turner en Estados Unidos y los quilombos brasileños que resistieron durante siglos. Los métodos que Rosa desarrolló, la infiltración doméstica, el uso de conocimiento íntimo del enemigo y la ejecución de justicia poética, se convirtieron en el manual no escrito de la resistencia esclava en todo el mundo colonial. En Sevilla, el Palacio de los Mendoza fue demolido por orden del rey Felipe IV, quien consideró que se había convertido en lugar maldito que inspiraba rebelión. Pero las ruinas se convirtieron en sitio de peregrinación secreta para esclavos que buscaban inspiración para sus propias luchas por la libertad. Más de 390 años después, la historia de Rosa de Sevilla nos confronta con verdades incómodas sobre la justicia, la venganza y los límites de la resistencia humana. Una madre a quien le arrebataron todo lo que amaba decidió que no esperaría la justicia divina o legal, sino que la tomaría con sus propias manos. Su legado no es solo el de una vengadora, sino el de una mujer que demostró que ningún sistema de opresión es invencible cuando quienes sufren bajo él deciden que ya no tolerarán más humillación. Rosa no solo mató a 5 personas, mató la idea de que los esclavos eran víctimas pasivas incapaces de defenderse. La historia de Rosa de Sevilla vive en cada madre que protege a sus hijos, en cada persona que se niega a aceptar la injusticia, y en cada ser humano que comprende que la dignidad no se mendiga, se toma. Si esta historia de resistencia y justicia maternal te ha impactado, compártela para honrar la memoria de Rosa y los millones de africanos que lucharon por su libertad en las colonias europeas. Suscríbete para más relatos históricos que te harán reflexionar sobre la naturaleza humana. ¿Conoces otras historias de venganza histórica que merecen ser contadas? Déjanos tus comentarios y forma parte de esta comunidad que rescata las voces silenciadas del pasado.